Inge, buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, Inge. Estamos 24. Bueno, adelantemos tomando lista para ir avanzando también con la clase de hoy día. Vuelvo y repito, buenas noches con todos. Voy a comenzar tomando lista. Por favor, las personas que escuchen su nombre me ayudan contestando presente. Esto por acá. Listo, esto cerremos. Vamos, comencemos. Cristian Garzón. Buenas noches, Inge, presente. Alban Quispe. Buenas noches, Inge, presente. Alejandro Terán. Buenas noches, Inge, presente. Jonathan Acero. Buenas noches, Inge, presente. Richard Andrade. Daniel Balboa. Presente, Inge, buenas tardes. Inge, Richard Andrade presente. Tenía un problema con el micrófono. Disculpe. Ya. Widinson Beltrán. ¿Cómo está, Inge? Buenas noches, presente. Ramos Campoverde. Presente, Inge, buenas noches. Eric Cárdenas. Presente, profe, buenas. Estefanía Castillo. Presente, ingeniero, buenas noches. Santiago Chinchín. Buenas noches, ingeniero, presente. Alex Contento. Isaac Cousen. Presente, Inge, buenas noches. Leonardo Crespo. Orlando Lascano. Buenas noches, Inge, presente. Luis Lianganate. Inge, buenas noches, presente. Edison Maldonado. Presente, Inge, buenas noches. Rubén Palacios. Marta Pintado. Profe, la señorita Marta Pintado me dice que no encuentra el enlace y que está buscando. Está en la página de inicio el enlace. Sí, profe, eso mismo ya lo escribí. Ya, entonces esperamos que se conecte. Luis Pozo. Freddy Quinapaxi. Inge, no sé si esté aquí el compañero, Buenas pero... noches, presente. Oye, perdón, no tenía luz en la siguiente materia. No le entendí, pero bueno. Fernando Troya. Presente, Inge, buenas noches. Johnny Collago. Presente, Inge, buenas noches. George Dobrowski. Presente, Inge, buenas noches. Jean Guadalupe. Presente, Inge, buenas noches. Diego Gualotuña. Presente, profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Alex Lapuerta. Disculpe, Inge, Pozo, presente. Pozo sí está acá. Algo pasó con mi ya le micrófono. leí, ya. Gracias. Alex Lapuerta. Edwin López. La señorita Laporta de igual forma me comenta que está teniendo inconvenientes para poder ingresar. López presente, Inge, buenas noches. Freddy Merchan. Presente, ingeniero. Kevin Palio. Buenas noches, ingeniero. Fabián Tustón. Presente, ingeniero, buenas noches.
Alex Vázquez. Presente, Inge, buenas noches. Franklin Zavala. Presente, buenas noches. ¿Alguien que se incorpora ahorita? Voy a repetir los que no están en lista, ¿no? A ver, Alex Contento. Leonardo Crespo. Rubén Palacios. Marta Pintado. Alexis Lapuerta, perdón. Ellos. Bueno, tengo que darles algunas novedades. Ya sobre el tema de las notas, ya conversamos con las autoridades y se llegó a una decisión. Primero, el tema de seguimiento, vamos a hacer valer, o bueno, yo voy a hacer valer el tema del deber número 1. Para lo cual, las personas que no han entregado el deber número 1 voy a habilitarles hoy día hasta el día viernes para que entreguen el deber número 1. Entonces, vuelvo y repito, las personas que no entregaron el deber número 1 que mandó el anterior profesor, por favor, hoy voy a habilitar la plataforma y de paso creo que voy a habilitar de una vez porque si no me olvido. Déjenme irme a la plataforma. Bueno, primero les comento y luego habilito. Eso sobre la nota de seguimiento sobre 6 puntos, solo se valdría lo que es el deber número 1. Hoy habilitaría el deber número 1 hasta el día viernes. Hasta el día viernes valdría la nota de seguimiento. A ver, levantó la mano Jonathan Acero. Sí, una consulta. Yo el deber 1 no sé por qué me puse una baja nota, pero a mí los otros dos deberes sí tengo bien, no sé por qué. Bueno, Pues, todos voy a habilitar, todos pueden volver a subir los deberes, ¿no? Todos. Voy a habilitar para todos. Todos pueden, hagan bien, ¿no? Voy a leer, hagan bien. Voy a revisar lo que contestan, ¿no? Hagan correctamente el deber. Sí, pero los otros dos deberes que yo tengo ahí sí tengo bien las notas, o sea, esos no me voltean para nada. No, les digo solo el deber número 1. Si tiene mala nota, les digo, haga de nuevo y haga bien el deber. Whittington Beltrán. Inge, buenas noches. Una consulta. En el caso de que, supongamos, volvamos a hacer el deber y tenemos una nota en lo que es baja, podremos volver a subir y no sé si ya cuando subamos el deber se considera la nota más alta o cómo sería. Es que hay esa posibilidad. Pero es que si usted sube otro deber es que tuvo baja nota, ¿no? Si tuvo 8, 9 o 10 no va a subir. Me imagino, pero si quiere subir, yo le calificaré lo que suba. Está bien, Inge, gracias. Freddy Merchan. Freddy Merchan. Sí, ingeniero, buenas noches. Sí, la misma situación con respecto al paralelo B. Fue un tema que tratamos la semana pasada, tenemos notas bajas en el deber número 1. Pero yo en realidad considero de que debería ser otro tema, algo que veamos y que comprendamos, porque en realidad fue algo que no se comprendió y creo que por eso fue que sacamos una nota bastante baja, ya que el ingeniero Andrango tampoco nos supo explicar al respecto. Y bueno, yo vi las preguntas, no están complicadas las preguntas. Creo que son 5 preguntas que tienen que investigar y no les vi complicadas realmente. Entonces, más bien por eso tomé el deber número 1. El deber número 1 son 5 preguntas que tienen que contestar, no les vi complicadas. Creo que uno decía que era de radio y frecuencia, alguna cosa así. Entonces no le vi complicada el deber número 1. Entonces por eso les digo, si tienen bajas notas, hagan nuevamente el deber. Tienen 5 días para hacer el deber, para consultar el deber y para volver a subir el deber para yo revisarles el deber. Entonces, tienen tiempo suficiente. No les estoy pidiendo de hoy para mañana. Les estoy pidiendo 5 días para que hagan el deber. Si es de consultar, consulten. Vi las preguntas, no les vi realmente complicadas. Entonces, no vi, si quieren, yo mando un deber que yo
yo mande un deber para que ustedes hagan, pero ya en mi formato y todo lo que tienen que hacer. Entonces, preferible que ustedes hagan un deber que ya le vi que no le estaba complicado realmente. Más por eso. Y si tienen bajas notas, vuelvan a subir el deber de una mejor hecho, ¿no? Veo que la mayoría no ha presentado el deber y veo que hay notas muy bajas. Entonces, vuelvan a hacer el deber, háganlo bien, consulten. Si hay alguna novedad que no entienden en alguna pregunta, me mandan un correo, me pueden decir, ingeniero, ¿a qué se refiere esta consulta? Y yo les contestaré y ahí pueden ir contestando. El tema es ayudarles también, ¿no? Ok, así está mejor, ingeniero. Con su guía estaría mucho mejor. Entonces, quedemos así. Las 5 preguntas, los 5 días y cualquier inquietud que tengamos con respecto al tema, pues nos da una mano allí, guiándonos. Ya. Fernando Troya. No, Inge, creo que ya respondió, pero solo por aclarar el paralelo A, en realidad ya quedamos así. Solo el deber número 1, ya algunos ya subimos en realidad y ya tenemos la corrección y mejoramos la nota, entonces creo que ya estaría así. Ya, entonces, el deber número 1, voy a ver porque el profesor anterior llevaba una desgracia. Esta plataforma me costó hasta entender qué quería hacer. Entonces, déjenme ver. El deber número 1. Claro, aquí dicen que ya tuvo recuperación el deber número 1, ¿no es cierto? No sé Sí, al menos el paralelo A, ya subimos los que hablamos con el ingeniero, la mayoría en realidad, ya subimos otro y ya tenemos recalificado el segundo, se puede decir, de la misma semana. Y mejoramos entonces, mucho. Es que a mí me complican el tema de ver. Bueno, yo igual les voy a habilitar el deber a todos hasta el día viernes, ¿no? Entonces si ya tienen calificado, no hay problema. Pero los que no, los que tienen nota de 0, les voy a habilitar nuevamente para que hagan el deber. Ya, ese es un tema, ¿no? ¿Claros hasta ahí? ¿Todos claros? ¿No hay ninguna observación? Realmente el deber no le vi complicado, son 5 preguntas. Entonces, ¿alguna observación? Aprovechen preguntando todo porque le prometo, Inge, que la próxima semana van a volver a preguntar lo mismo. No, conmigo no es una sola vez. Ingeniero, buenas noches. Bien. Si fuera tan amable, tal vez ya tomó lista. Me retrasé un poco, disculpe. A ver, ¿cuál es su nombre? Palacios, Rubén Palacios, si fuera tan amable. Y más bien si no presentan el viernes al lado, porque yo ya paso notas del domingo, ¿no? Yo ya por eso ganas de verse. Ya, ese es un tema. El segundo Profe. tema que es... Sí, dígame. Profe, disculpe, estoy en el chat con algunos compañeros y me dicen que no pueden ingresar a la plataforma ya que les aparece que no pueden ingresar porque no pertenecen ni al paralelo A ni al paralelo B. Y me dicen que por favor les ayude de una u otra. A ver, díganme los nombres. Me imagino que son los que no están aquí en la lista porque... A ver, contento. Es que recién me descargué la lista. Entonces deben ser estos nuevos estudiantes. Me imagino que son estudiantes que se cambiaron de paralelo. Denme un ratito. Un ratitito, que iba a ser bastante. Alex Contento ya se conectó. Alex Contento. Crespo, me imagino. Pongan en mute su micrófono. A ver. Paralelo A, Crespo. No sé. Tiempo.
Crespo, veamos. Crespo sí está. Crespo sí está. Pintado. 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 Pintado sí no está. Allá ya le agregué. Pintado ya puede conectarse. Del paralelo A y del paralelo B, Alexis La Puerta. Paralelo B, Alexis, tengo que actualizar la lista, ¿no? Porque como hubo varios cambios, entonces hoy me descargué la última lista, entonces capaz falta algún estudiante de agregarle algún grupo. Alexis. Alexis. Si está aquí la señorita Alexis La Puerta, ella sí puede conectarse. Ahí sí, no es problema mío. Entonces, capaz desde el navegador, que abren con el navegador o mándenle en el link para que se pueda conectar la compañera. Mándenle en el link por WhatsApp para que se conecte. Listo, continuando porque tengo que seguir y hay algunas cosas que tenemos que conversar. El tema del examen. También voy a hacer valer una sola nota. Pregunto, esto sí ya dejo a consideración de ustedes. Veo que el examen también es una desgracia. No entiendo qué mismo les mandó o qué mismo les tomó. A algunos les ha tomado cuestionario, a otros les ha tomado proyecto. ¿Qué quieren? ¿La nota del cuestionario o del proyecto? Inge, buenas noches. La situación ahí sería, bueno, por paralelos quedar de acuerdo con usted, porque me parece que los compañeros del paralelo A habían optado por el proyecto. No sé si todos o la gran mayoría. En el caso del paralelo B, nosotros quedamos en hacer el cuestionario y del cual tuvimos 2 intentos que yo sí le comenté. Y como en el primer intento el ingeniero a sí mismo se le pasó a hacerle navegable el cuestionario, nos volvió a habilitar y nos puso como prueba de recuperación, me parece que está. Entonces Ya. dijo que la nota de esa prueba de recuperación era la que iba a ir como nota de examen. Ya, entonces, el paralelo A. Verónica La Puerta, ya le pongo. A ver, Verónica La Puerta, ya le pongo nada. Ya está en la lista. A ver, el paralelo A. ¿El cuestionario o la evaluación? Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. En el caso del paralelo a nosotros, a ningún rato nos levantó ningún cuestionario. Ah, solo Nosotros la evaluación. solo presentamos el proyecto. Ya, entonces ustedes solo me toca calificarles el proyecto. No tengo Sí, más. porque es lo único, porque cuestionario no quedamos de acuerdo Ya. con él. O sea, nunca dimos ningún cuestionario. Voy a igualmente habilitar veo que ni ha calificado de esto, me toca hasta calificar. No, se suponía que nos iba a calificar, íbamos a hacer una pequeña revisión con él, pero ya nos cambiaron y nunca llegó a calificar nada. Pues no sabíamos si estábamos bien, no, si se presentó bien el proyecto, si está dentro del marco, o sea, no sabemos nada. Se hizo en grupos, este proyecto fue hecho en grupos de 2 personas, por eso es que usted va a encontrar algunos que están y solo nos hizo subir a una sola persona del grupo el proyecto. Entonces usted va a encontrar en algunos que no tienen subido nada, no es que no presentaron, sino que están con un grupo con alguien. Ya, ayúdenme con algo, ¿no? El paralelo A les voy a revisar la evaluación, ¿no? Les voy a revisar el proyecto. Las personas que hicieron en grupo suban el mismo proyecto, suban en su nombre. Porque para yo sacar la nota en el Excel más fácil y no saber luego buscar cuál es el proyecto. Por favor, repito. Igual voy a habilitar la evaluación del parcial número 1 para el paralelo A, que tienen que subir el proyecto hasta el día viernes. Hasta el día viernes tienen que subir el proyecto y ese será su nota del examen final. Por favor, las personas que hicieron en grupo vuelvan a duplicar. Tendrán la misma nota, pero vuelvan a duplicar para cuando yo saque el reporte me consten con notas. Entonces, más por eso es, porque cuando yo saque un reporte del Moodle, que me saque que ustedes tienen notas. Si no, me va a salir 0 y yo les pondré 0. Entonces, vuelvan a duplicar el deber. Ya vi que les han mandado a hacer filtros de uno a otro. Si es de mejorar las conclusiones, investiguen. Si es de mejorar las conclusiones, que hagan un mejor trabajo. Háganlo, por favor, si tienen que mejorarlo. No hay ningún problema.
Si no, yo lo revisaré y el día viernes ya tendrán las notas de esa evaluación. Al paralelo B, al paralelo A, ¿alguna novedad? Sí, quiero, pero ¿cómo podemos saber si estábamos realizando bien el proyecto? O sea, ¿cómo puede ser un prechequeo de eso? Porque eso quedamos con el ingeniero, porque él solo nos puso, hagan esto y después revisamos a ver si estaban haciendo bien o no. Entonces, Es y que fue una clase que ni siquiera nos dio. O sea, fue algo que investigamos. tengo que revisar. Tengo que revisar qué hicieron. No, Inge, porque buenas noches. Tengo que estamos en revisar eso, qué que hicieron. puede ser que estemos bien como O que la no. otra les habilito el cuestionario y hacen el cuestionario hasta el día viernes. Una de dos. Inge, buenas noches. Yo soy de Paralelo A. El ingeniero quedó en que la simulación valía el 50% y el informe el 50%. No, Entonces, ahora sí, y yo sé que usted pone ya solo el informe. ujú. Sí, entonces, lo que sí, o sea, los parámetros que puso el ingeniero nos dijo primero que el informe no hagamos con normas DAPA. Sí, No, entonces, no como... me voy a fijar de ahora en adelante, me voy a fijar de lo que yo di en adelante. Todas mis cosas que yo les indiqué, de lo que yo di en adelante. Ahorita estoy viendo para atrás. Ah, ya, entonces no No importa importa que las no normas hayamos... APA, voy a revisarle solo su informe, voy a leer su informe, voy a ver que tenga sentido su informe, voy a ver que concluyan con sentido, voy a ver el tema, vi que tienen que hacer el tema de poner las simulaciones, que esté el tema de las simulaciones, voy a ver que tenga la parte matemática que también está en anexo, y voy a ver el tema, más que todas las conclusiones que han llegado ustedes, ver también el tema de qué clase de informe hicieron. No voy a tomar en cuenta las simulaciones porque no me voy a poner a revisar las simulaciones. Voy a revisar el informe, el texto, el texto es el resumen de la simulación. Entonces, todo lo que simularon debe estar en este resumen. Por eso vuelvo a habilitarles para yo volver a leer y todo tiene que tener sentido, ¿no? Si no tiene sentido. Ya, Inge, muchas gracias. Sí, que conversamos en el grupo que tenemos del paralelo A y quedamos en que sea el proyecto como se había quedado al principio mismo. Ya. Entonces, tienen la oportunidad de mejorarlo el proyecto, más que todo el informe, mejoren en el informe. Si hay algo que mejorar, si no, no importa las normas DAPA, todo lo que yo ya les indiqué, eso corre de aquí para adelante. No se preocupen, la idea es también ayudarles. Si veo que un proyecto no vale la pena, les comentaré y les diré, no, esto no vale la pena, por favor rectifique tal cosa, por esta ocasión. Les mandaré alguna corrección, les diré esto no tiene nada de sentido, corrijan, tienen un día, me imagino, ya, si algún problema existe. El paralelo A, el paralelo B, ya el paralelo A, claro, ¿no? Necesito que el presidente del curso me mande un correo con lo que conversamos ahorita, ¿no? Poniendo que todos están de acuerdo en que la nota de seguimiento sea el deber número 1 y la nota del examen sea el informe del proyecto final. Necesito que me mande eso el presidente hoy día en la noche, si no, no vale, ¿no? Necesito que el presidente del paralelo A me mande confirmando que todos están de acuerdo. Paralelo B. El paralelo Ya, B. Inge. Sí. Dígame, ingeniero. Listo, el Paralelo B. paralelo B. Entonces, con ustedes solo valdría el cuestionario. Estoy entendiendo eso, que les dio doble oportunidad y que ya en la doble oportunidad les fue bien. Entonces, esa nota no cambiaría. Sí, sería la de la segunda, la nota más alta, ingeniero. Ya la nota más alta les daré valer en el cuestionario. No habría problema. Gracias, ingeniero. Y lo que comentó usted, pues, lo de subir el cuestionario del deber número 1. Y el cuestionario del deber número 1. Entonces, igual, el presidente del curso tiene que mandarme hoy de noche que todos aceptaron que el deber número 1 sea el 60% o la nota de seguimiento y el cuestionario, la nota más alta, sea la nota del examen. Ok, ya lo consulto en este momento en el grupo. Y me mandan un correo. No sé si todos dieron el examen, eso sí ya desconozco, ¿no? Si alguien no dio, me avisa para habilitarle el examen y que dé. Me imagino que todos dieron, ¿no? Sí. Por nuestra parte, ingeniero, el único inconveniente era la nota de deber de seguimiento de allí en cuanto a
el examen estamos bien, no hay ninguna queja, solo era lo del deber nota de seguimiento. Listo, entonces, claros de ahí, ¿no? Sí, la nota más alta y el deber número 1, ya les consulto. Listo. Esteban Delgado. Esteban Delgado levantó la mano. Ingeniero, buenas noches. Esteban, Esteban. Sí, buenas noches. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, le escucho, dígame. Ya. Ingeniero, yo entré apenas esta semana porque tuve cruce de horarios. Entonces, la semana anterior creo que me puso falta, no sé si me puede ayudar. Delgado, usted es Delgado. ¿En qué paralelo está? Verónica Pintado, Inge. Ah, me sale que está en Steven Delgado, me sale su nombre. Pintado. No sé, por la semana anterior también me salió igual, como, o sea, como que hay alguna confusión. Ya le puse me sale a mí en el nombre de su dispositivo Steven Delgado. Pero bueno, ya le puse ahorita, ya le puse en la lista. Ya. Esto es por configuración de la página de Zoom. Al inicio que se ingresa a la página, se tiene que ingresar colocando el nombre y la contraseña en este caso. Ahí suele aparecer el doble nombre, por decirlo así. Es mi sobrinito que está en la escuela, entonces no me di cuenta. Puede ser, no hay problema. Me dice su nombre y yo le pongo la lista. Ya, Inge, ¿y usted me podría ayudar con eso de... Lo que pasa es que yo en una tarea que envié, tenía en la tarea 1, 6/10, el ingeniero me mandó a hacer un trabajo para... Ya les expliqué, ¿no? Vuelvan a subir el deber bien hecho, ¿no? Tienen la opción de recuperar el deber. Ya, pero yo ya tengo subido ahí, o sea, en la tarea de recuperación está en la semana 8. Suba en la semana 1. Voy a habilitar hasta la semana... No, yo voy a revisar el deber 1 y el examen. No me va a dar la molestia de revisar semana 2, semana 3. Si ya hizo la recuperación, suba el deber 1 en la semana 1. Eso voy a revisar. O sea, subo la recuperación en la semana 1. Haga el deber 1 nuevamente si no hizo, o si la recuperación la subió en la semana 8, que corresponde al deber 1, súbale en la semana 1. Yo voy a revisar lo que mandó el ingeniero en la semana 1. Las 5 preguntas, son 5 preguntas. Un cuestionario mandó el ingeniero sobre 5 preguntas. Eso voy a revisar yo. No sé qué le mandaría de recuperación. Si le mandó lo mismo, entonces solo copie y vuélvalo a subir. Hacer los ejercicios con... No son ejercicios, son 5 preguntas. No, en la recuperación me mandó a hacer eso. No, voy a revisar solo el deber 1. Y lo que es el proyecto también ya lo subí en el examen. ¿Y si usted de qué paralelo es? El paralelo C. C, debe ser del A ahora. Sí, pero me cambiaron. Ah, usted tiene en el C. Sí, porque yo tuve cruce de horarios y me cambiaron. Súbale en el A. Porque ya le agregué. Usted es Pintado. Déjeme ver si ya le agregué al paralelo. Todo voy a chequear. Es que sí es un relajo. Realmente, aunque no lo crean, es un relajo. Está una mezcolanza todo y uno descubrir que... Déjeme ver si está en el paralelo A. Pintado. Eso les digo. Todos tienen que subir. Aunque hicieron en grupo, todos tienen que subir el deber. Si está en el paralelo A, vuélvalo a subir. Del C, súbalo en el A. Ya, ingeniero. Gracias. Listo, ahora sí. Comencemos clases. Hemos perdido bastante y tengo un montón. Bueno, ahora sí vamos a comenzar la clase de la semana 9. No tuvimos clase la semana 9, lo vamos a tener hoy día. Vamos a ir avanzando poquito a poquito en los temas. Cualquier pregunta, cualquier inquietud me la pueden hacer por el audio, por el chat. Voy a desconectar mi video por un tema de dar prioridad al audio, ¿no? Pero estoy aquí conectado y me lo pueden hacer. ¿Qué nos toca ver según el sílabo en la semana número 9? Nos toca ver las clases de amplificadores.
Bueno, hay el clase A, el clase B, el clase AB, el clase C. Estos 4 primeros de amplificadores son los tipos de amplificadores que se utilizan comúnmente bueno, todos se utilizan para radiofrecuencia, pero son los que no trabajan de una manera, del ángulo de ciclo, digamos, ¿no? Trabajan por un ángulo de ciclo para amplificar la señal. El clase A amplifica toda la señal, 360 grados. El clase B amplifica 180 grados. El clase B amplifica 180 más un poquito. El clase C amplifica ya una variación de ángulos. A partir de aquí viene el clase D, E, F, G, hasta la T. Estos ya son amplificadores de pulsos, donde estos ya vienen que son conmutados, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la clase? Analizar los diferentes tipos de amplificadores de potencia y comprender su diseño. Clases de amplificadores. Los amplificadores de potencia es la última etapa de un transmisor, ¿no? Entonces tenemos los TVJ, los amplificadores operacionales, tenemos los MOSFET, etcétera, ¿no? Todos esos equipos han de haber visto ustedes en circuitos electrónicos, en la materia anterior, han de haber visto todo el diseño todo el diseño que corresponde a los transistores. Pero la última etapa de un amplificador, ¿qué es? Amplificar la potencia que tiene a la entrada. Esta puede ser corriente, como puede ser voltaje, ¿no es cierto? Tiene como misión de amplificar la potencia del señal, no necesariamente la tensión, ya les dije, ¿no? Puede amplificar la corriente, y al transmitirla a la antena con la máxima eficiencia. En eso se parecen a los amplificadores de baja frecuencia, pero aquí la distorsión o falta de linealidad puede no ser importante. ¿Qué pasa con las clases de amplificadores? ¿Por qué fueron creados, no? Las diferentes clases de amplificadores. Primero, porque el tema de consumo y disipación de los TVJs, de los MOSFET, de los diferentes componentes, por el tema de consumo, ¿no? Para que no exista un recalentamiento, hay diferentes clases para que sea mayor eficiente, pero con un menor consumo de potencia. Entonces, para que no consuman tanta la potencia, pero tengan una mayor eficiencia al momento de amplificar. Clasificación de los amplificadores de potencia. Los amplificadores de potencia tradicionales emplean dispositivos activos como los TVJ, ya han de haber conocido, ¿no? Ahí tenemos los DNPN, los PNP, de diferentes clases, los MOSFET también, que se comportan como fuentes de corriente controladas por tensión. Estos se clasifican atendiendo a la fracción del periodo de la señal en que los dispositivos permanecen en una condición. Si la entrada es en función sinusoidal, un argumento se incrementa 300 grados cada periodo de la señal, ¿no es cierto? Si es una señal sinusoidal, a la salida vamos a tener una señal sinusoidal. Si a la entrada tenemos una señal de audio, a la salida tendríamos una señal de audio amplificada, ¿no es cierto? Si tenemos ruido, vamos a amplificar el ruido. Bueno, aunque ahí hay ya el tema de los filtros que tenemos resonantes para el tema de los armónicos que también existen en los amplificadores. Y tenemos las diferentes clases de amplificadores que existen en la actualidad. Tenemos el clase A, conduce siempre 360 grados. El clase AB conduce medio periodo y un poquito más, por eso les puse 270. Aquí hay un error, no es 1800 grados. Aquí hay un error, por si acaso, es 180 grados. Conduce medio periodo. Aquí ya utilizan dos transistores para hacer esto. Igual en el clase B utilizan 2 transistores para funcionar. Aquí conducen menos del periodo, menos de 90 grados. Y finalmente tenemos la clase DEF. Su eficiencia es muy grande y conduce en periodos muy pequeños. Entonces, ya la eficiencia es demasiada, pero el consumo de los transistores es muy pequeño. Entonces, ya es más conmutada el tema de los amplificadores DEF. Estos ya son circuitos integrados, donde utilizan PWD por pulsos para el tema de la amplificación. Aquí tenemos las diferentes clases, ¿no? Lo que les mencionaba, aquí tenemos un clase A. Si le ven, toda la onda sinusoidal, haciendo un ejemplo que la entrada es una onda sinusoidal. El clase B,
tenemos la onda sinusoidal, pero un poquito más. Esa es la diferencia. ¿Por qué es el clase B así? Porque ustedes cuando tenemos un TBJ, ¿no es cierto? Tenemos un TBJ. Yo soy malo para dibujar, disculparán. Ay. ¿Por qué se inventaron los clase B? Ay, miércoles, no puedo. Bueno, aquí supongan que es del más y aquí es del menos. Entonces, aquí tenemos el TBJ, aquí está la fuente y aquí está la tierra. ¿Qué pasa con usted cuando en el clase B? En la clase B vamos a tener algo distorsionado la salida, ¿no es cierto? Por los 0,6 voltios que tenemos en el TBJ, ¿no es cierto? Tendríamos algo así. No soy muy buen dibujante. Entonces aquí se inventaron y se pusieron varias resistencias en paralelo o diodos que nos permiten que ya estén polarizados y que entren a funcionar de uno. Es por eso que aquí ya vemos que en la carga comienzan a funcionar estos transistores. El clase B, medio periodo, en pi, ¿no es cierto? En 180 grados. El clase C, este es un amplificador muy bueno. Si tenemos nosotros el tema, tiene una gran eficiencia, por no decir que tiene el 100%. Nosotros tenemos la señal sinusoidal, ¿no es cierto? La señal sinusoidal. El clase C solo toma aquí una partecita de la señal. Entonces, a la salida tendríamos algo así, ¿no? Tendríamos algo así. Igual acá abajo. Entonces, ya tenemos una partecita amplificada de la señal. Entonces, su eficiencia es casi al 100%. No necesita todo amplificar, sino una parte. Luego vienen diferentes modelos matemáticos para obtener toda la onda, ¿no es cierto? Que nosotros vamos a tener al final. Activo el antivirus. Cancelar. Cerrar. Ya. Y del D al T tenemos lo que son ya conmutados, ¿no? Su eficiencia es muy alta. Sí pueden ver su eficiencia, ¿no? Del 25 al 50, al 75 y al 100%. Su eficiencia de amplificación, de potencia, son muy altas. Aquí está lo que les mencionaba. Las clases de amplificadores se agrupan principalmente en dos grupos básicos. Los primeros son los amplificadores de ángulo de conducción, controlados clásicamente, que forman las clases de amplificadores más comunes, el A, el AB. El AB es una variación del B, entonces es casi lo mismo, solo se ponen unos diodos en paralelo para que conduzcan. El C, que se definen como la longitud de estado de conducción en alguna parte de forma de onda de salida. De modo que la operación del transistor de esta etapa de salida en algún lugar completamente encendido y en otro estado va a estar apagado. El segundo conjunto de amplificadores son las nuevas clases de amplificadores denominados de conmutación. Y ahí sí existen un montón, no solo los que tenemos que ver, ¿no? El D, el E, el F, el G, el ST, etcétera, que usan circuitos digitales de modulación de ancho de banda de pulsos, lo PWM, para cambiar constantemente la señal de completo de encendido a apagado, impulsando la salida con mayor fuerza en regiones de saturación y corte de transistores. Vamos a comenzar con el amplificador clase A. No sé si ustedes ya debieron ver en circuitos electrónicos, debieron ver el amplificador clase A, porque es el que más se estudia. No sé si ese ya vieron. ¿Vieron ya el tema de amplificadores clase A? ¿Alguien? ¿Sí vieron los TBJs por lo menos? En el semestre anterior. Ya. Entonces ya saben la teoría, ¿no es cierto? ¿Qué es lo bueno? Entonces, ahora solo vamos a diferenciarles los diferentes tipos de amplificadores. Vamos a ver el amplificador clase A. Este tipo de amplificador, el elemento activo está siempre en zona activa. Entonces, siempre va a estar conduciendo. Este amplificador, en otras palabras, siempre está funcionando. Todo lo que ingresa a la entrada
siempre está saliendo, siempre está trabajando este amplificador los 360 grados. Entonces, su rendimiento es muy pobre porque siempre está trabajando, el nivel de potencia que consume es alto. Entonces, si ustedes saben, cuando uno hace un tema de eficiencia, para los que ven televisión digital conmigo en un codificador, siempre la eficiencia se mide lo que entra sobre lo que sale. Igual va a ser en un transistor, ¿no es cierto? ¿Cuánto entra sobre lo que sale? Eso es la eficiencia para todo tema de comunicación. Entonces, este amplificador va a tener un tema de eficiencia muy pequeño y va a haber dos clases. ¿Qué nos dice la lámina? De todos los tipos es el que produce menos distorsión, pero también el que tiene menor rendimiento. ¿Por qué menos distorsión? Porque se va la misma señal, vamos a tener a la salida, pero amplificada. Menor rendimiento, por lo que ya les comenté, ¿no? Siempre vamos a tener trabajando y además la potencia que vamos a tener de consumo también va a ser un poco elevada. En consecuencia, el ángulo de conducción es de 360 grados y produce una réplica amplificada de voltaje de señal de entrada. Este tipo de amplificador es comúnmente empleado en transmisores de banda lateral única, ¿no? Aquí tenemos un tipo de amplificador, un esquema. Hay dos tipos, ¿no? El resistivo y el inductivo. Aquí está un tema que es el amplificador que tiene en el colector una bobina, un inductor. Su esquema es similar al de un amplificador de pequeña señal. De las configuraciones básicas, el emisor es común para el TVJ porque tiene mayor ganancia. Aquí, como podemos ver, ¿no es cierto? Vamos a analizar este TVJ para mejor entenderlo, ¿no es cierto? Tenemos aquí la bobina, tenemos el emisor que está a tierra y tenemos la carga, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener la entrada. La entrada es la que tenemos aquí. Una entrada. Y aquí tenemos esta combinación. Aquí lo vamos a simplificar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Pregunta. ¿Qué pasa en corriente continua? El inductor. ¿Qué pasa en corriente continua el inductor? Es un cortocircuito. Un cortocircuito, ya. ¿Y en corriente alterna? Se abre, profe. Se abre, ¿no es cierto? Entonces nosotros los circuitos vamos a tener que analizarlas con corriente continua y corriente alterna. Vamos a hacer un ejercicio de clase B al final, muy interesante para que puedan comprender, pero vamos a ir viendo la teoría, ¿no es cierto? Entonces aquí se abre. Al abrirse todo esta señal, vamos a tener que tenemos es la simplificación del circuito aquí en corriente continua, ¿no es cierto? Tenemos la resistencia en RB, tenemos aquí el voltaje. Como tenemos RB y corriente y voltaje, eso podemos transformarle a una fuente de corriente sobre una resistencia ARL. Simple, ¿no? En una corriente alterna, este circuito es abierto, ¿no? No va a haber VCC. Solo va a haber lo que es C, ¿no es cierto? Y en corriente AC, en corriente alterna, tendremos este circuito y el circuito de aquí. ¿Comprendido este tema? Vamos a ver esto también. Sí. Me está molestando esta vez. Listo, entonces tenemos los dos tipos. Tenemos, lo importante en los transistores es el punto Q de reposo, ¿no? El punto Q ya es el tema para que el transistor comience ya en un tema de transmisión, ¿no es cierto? Comience a operar el transmisor, el punto Q, por eso hay las gráficas que tenemos en los transistores. Entonces tenemos aquí ya dos diferentes diseños de un amplificador tipo A. Tenemos el amplificador, el común que ustedes ya han de haber visto en electrónicos, ¿no es cierto? Tenemos el que es con la resistencia en el colector o el que vimos, ¿no? La bobina en el colector. Este es un circuito resonante, la parte de aquí, para un tema que se le agrega solo para un tema de filtrado de armónicos, pero básicamente es del mismo circuito que vimos en la lámina de acá. Este de aquí tiene una eficiencia del 25% y este de acá tiene una eficiencia del 50%.
Ya lo vamos a analizar. Esto es un circuito como ustedes ya han de haber analizado, ¿no? Tenemos el colector, tenemos aquí el emisor, la base, tenemos la resistencia de base, la fuente, entonces tenemos la resistencia de carga y nosotros podríamos calcular todo esto teniendo diferentes datos. Vamos a hacer un ejercicio al final de la clase. Las señales de onda, ¿no es cierto? Vamos a tener las ecuaciones sinusoidales, vamos a tener que como vamos a hacer que la señal ICQ es una señal continua, sobre esa señal se va a montar la señal alterna. Entonces, en IC continua va a ser igual a ICQ. Eso tienen que saberse de memoria. ¿Por qué? Porque no vamos a tener ninguna carga en lo que es el tema de ICQ, hablando en el tema inductivo, ¿no es cierto? Es un circuito cerrado. No vamos a tener ninguna carga ahí, es como tener un cable. De ahí tenemos las diferentes ondas, ¿no es cierto? Si nos vamos a la onda del colector que tenemos en la señal igual, la señal de aquí, del base colector emisor, vamos a tener que el BCC más la señal que tenemos a la entrada, ¿no es cierto? La señal máxima del seno. Entonces, estas son las diferentes ondas de señales que nosotros vamos a tener en los diferentes amplificadores clase A. Entonces, aquí viene algo importante. Estas son las gráficas que ustedes tienen que interpretar como ingenieros. Como ingenieros, ustedes tienen que saber que el punto Q para una carga, este es el tema de la carga de... Este es el tema de la carga en AC. Sabemos que el punto Q va a estar cuando IQ sea el máximo y cuando el voltaje CC sea la mitad. Entonces, esto es lo que nosotros podríamos tener. Aquí también podríamos sacar la tangente. Si quisiéramos sacar cuánto vale 2IQ o cuánto vale IC, ¿no es cierto? Eso es un ángulo, es un triángulo. Entonces, podríamos conocerlo. Pero esta es la gráfica de un amplificador tipo A. Entonces, esta es la gráfica de un amplificador tipo A, por si acaso. Entonces, como ya les dije, ¿cuál va a ser el IC máximo cuando ya comienza en el punto Q? Cuando comienza ya en el punto Q, IC máximo va a ser AIQ. ¿Y qué es la potencia en L? La potencia en LAC. Ustedes ya saben, ¿no? Corriente al cuadrado sobre, por RL sobre 2, ¿no es cierto? Esto es lo que tenemos la potencia en lo que es en la carga, ¿no? La potencia en la carga en AC. ¿Por qué lo obtuvimos de aquí? De acuerdo a esta formulita, ¿no? Sabemos que IC máximo, nosotros vamos a tener ICQ al cuadrado sobre 2 por RL. Entonces, esta es la primera fórmula que tienen que saber para calcular la potencia que vamos a tener a la salida. ¿Qué dato nosotros nos faltaría? Tendríamos que calcular en el circuito, este de aquí. RL siempre nos van a dar. Siempre nos van a decir la carga, ¿no? Si hablamos, bueno, si hablamos de radiofrecuencia, hablamos la antena, la impedancia, pero si hablamos de algo más simple, ¿no? Un micrófono, nos van a decir 8 ohmios. Si nos hablan de ya conectar a un tema de impedancia, vamos a tener el tema de la impedancia. Entonces nos van a decir el tema de la carga. Si hablamos de la bobina, nos van a decir si es una relación 2:1. Entonces nosotros podríamos sacar RL. Entonces, este dato siempre vamos a tener. ¿Cuál es el que nos falta calcular? ICQ al cuadrado. Ese es el dato que nosotros tenemos que tener y poder calcularlo. Y aquí vamos a calcular, ¿no es cierto? Voltaje CCC es igual a IC sobre RL más RE, de acuerdo al gráfico, ¿no es cierto? Ustedes, si nos regresamos acá, tenemos que el voltaje en BCC es el voltaje en esta IC es la misma de acá, teniendo que RC más RR de aquí, ¿no es cierto? Estas van a ser la misma. Entonces, por eso nosotros tenemos que ICQ es igual a RL, es la misma corriente, la del colector emisor. Entonces, la corriente por L, la corriente por E, tenemos voltajes, ¿no? Entonces, tenemos, ¿qué es esto? El BCC sería voltaje en RL, voltaje en E, voltaje en CC, es el voltaje en colector emisor.
sacando ICQ, la que necesitamos nosotros, la que nosotros necesitamos para poder, poder concluir. ¿Qué va a ser ICQ? Va a ser VCC menos el voltaje VCE sobre RL más RE, ¿no es cierto? Hablando en el tema de el amplificador tipo E. Esto ya tenemos de dato. Esto ya dijimos, ¿no? En el punto Q para los amplificadores tipo A, tenemos que para el punto Q siempre es VCC sobre 2. Este ya es dato. Entonces aquí ya tenemos la fórmula o hemos despejado de acuerdo al circuito cómo obtener ICQ, ¿no es cierto? ICQ. Esta ICQ de aquí ya sabemos cómo obtener. VCC menos VCC2. Entonces, como VCCE, dijimos que en este punto VCC en Q es lo mismo que VCC dividido para 2. Está aquí, reemplazamos y tenemos que VCC menos VCC dividido para 2 sobre RL más RE, ¿no es cierto? VCC es igual a 2 veces RL más RE. Y finalmente tenemos la potencia máxima. ¿Cómo sacamos, no es cierto? Ya sacamos lo que es I. Hemos sacado cuánto vale I de acuerdo al circuito. Y esto le reemplazamos. Ay, perdón. Esto reemplazamos aquí, ¿no? Sacamos ICQ. Y ICQ lo reemplazamos aquí. ICQ lo reemplazamos aquí porque ya lo obtuvimos de acuerdo al circuito. Ya obtuvimos cuánto vale ICQ. Y con eso ya tenemos la potencia. ¿Cuánto es la potencia en AC máximo? VCC al cuadrado sobre 8 RL. Entonces, esta es la fórmula importantísima que tienen que acordarse. Esta es la fórmula que tienen que acordarse para un amplificador tipo A. La potencia de salida es VCC al cuadrado sobre 8 sobre RL. Cuando tenemos amplificador resistivo, no inductivo, por si acaso. Vamos a continuar. La potencia CCC, la potencia continua, siempre va a ser el voltaje CCC por IQ en cualquier transformador. Esto tienen que acordarse siempre. En cualquier transformador, la potencia continua, la potencia CCC o disipada por la fuente, siempre es, otra fórmula que tienen que acordarse, siempre es VCC, el voltaje continuo, sobre la corriente continua, ¿no es cierto? Sobre la corriente continua. Eso siempre vamos a tener que saberlo. Entonces la IQ, lo mismo, ¿no? VCC sobre 2 veces RL más RE, de acuerdo al circuito. Entonces aquí reemplazamos, ¿no es cierto? Ya tenemos VCC, ya tenemos IQE, reemplazamos y finalmente, ustedes saben que en un sistema amplificador tipo A, la resistencia en los amplificadores tipo A, la RE, es muy pequeña, ¿no? Esta es casi cero, por no decir cero, es muy, muy pequeña. Entonces, RL es mucho más grande que RE. RE siempre es muy pequeño, entonces esta de aquí es despreciable. Ustedes saben que en este tipo de amplificadores la resistencia tipo E es despreciable y tenemos la potencia RL. Entonces aquí tenemos ya, hemos sacado el tema de la potencia en CC. Entonces ya con estas dos nosotros ya podemos sacar el tema del rendimiento. ¿Cuánto es el rendimiento de un amplificador? Hemos sacado la potencia que disipa la fuente como la potencia que tenemos a la salida, ¿no es cierto? Entonces nosotros ya podemos tener el tema de rendimiento. Entonces aquí está. ¿Cómo es el tema del rendimiento? Potencia alterna disipada en la carga, lo que encontramos, ¿no es cierto? Acabamos de encontrar la potencia disipada en la carga. Esta de aquí. Acabamos de encontrar. ¿Sobre qué es? ¿Sobre qué? Sobre la potencia continua entregada en la carga por 100. Así se saca la eficiencia de un amplificador. Esta es la fórmula para sacar la eficiencia
de un amplificador. Obtuvimos ya la potencia alterna y ahora obtuvimos la potencia continua de la fuente. Por 100 es del 100% de la carga. Entonces, así se obtiene el tema de la eficiencia. Entonces, aquí sacando la eficiencia, reemplazando PC, reemplazando la potencia alterna en la fuente, en la carga, la potencia continua disipada, tenemos que es un 25% de la potencia en la carga máxima, ¿no? Entonces, ahí está lo que les decía. Para un tema resistivo, los amplificadores tipo A son completamente inútiles. Solo para trabajar en bajas potencias, es decir, menor a 1 vatio. Entonces, tienen una eficiencia muy pobre lo que son los amplificadores tipo A. Esa es que le ha dado la mamá. Me dice, bueno, para el almuerzo. Aquí está una señal como es la entrada, ¿no? Señal de entrada, como tenemos la salida, la oscilación de la salida, como es 360 grados, se tiene la misma onda a la salida, pero amplificada, ¿no? Ahora vamos a ver con una carga inductiva. Con una carga inductiva ya cambia un poco, ¿no es cierto? Ya no es lo mismo. Con la carga inductiva vamos a tener la recta de CC, la que tenemos aquí, la recta de CC. Tenemos la recta de carga de AC. Igual vamos a tener el tema de Q y de BC, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el punto? Esto también estos son diagramas exclusivos para los transistores tipo A, ¿no es cierto? Así es un transistor tipo A inductivo, con el que vimos el segundo método, ¿no es cierto? Y ya sabemos, ¿no? IC es igual a ICQ, ¿no es cierto? Vimos que IC es igual a ICQ. Reemplazando, tenemos que IC va a ser igual a BCEQ sobre RL, ¿no es cierto? BCU sobre RL, lo que tenemos aquí. Entonces, BC es parecido a BCS, vamos a tener lo que es IC. IC es igual a BCC, la fuente de voltaje, sobre RL. Lo que tenemos en una fuente inductiva, lo que vimos en el primer gráfico, ¿no es cierto? Teníamos la corriente, teníamos la fuente y teníamos la RL. Eso es lo que teníamos en el tema de la bobina. Entonces, sigamos. En la recta de amplificador con carga inductiva, IC es 0. Ustedes saben, ¿no? En tema de red continua, los amplificadores no comienzan a trabajar, ¿no? IC es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, BC también es igual a 0. Entonces, tenemos que BC máximo, tenemos que BCQ en el punto de equilibrio más ICQ por RL, ¿no es cierto? Tenemos los dos temas de tensiones y IC máximo es igual al BCEQ en el punto de equilibrio sobre ICQ por RL. Haciendo esta simplificación, sabemos que BCEQ es BC máximo y ICQ RL es BC, entonces tenemos que son igual a 2 BCC. Ahí tenemos que BCE máximo, cuando sea máximo, tenemos que es 2 veces la fuente, por si acaso, la 2 veces la fuente en un tema inductivo. Entonces aquí tenemos el cálculo de potencia, ¿no es cierto? Tenemos la señal en el colector, cuando sea máximo, tenemos que es una onda sinusoidal, ¿no es cierto? Y hablamos que IC máximo es igual a ICQ, entonces reemplazamos, ¿no es cierto? IC reemplazamos por ICQ y la potencia de entrada por la fuente es BCE por ICQ. Esto ya les dije que tienen que aprenderse de memoria. Potencia disipada por un transistor es igual a BCC por ICQ, ¿no es cierto? Y sabemos que ICQ es BCC sobre L. Ya tenemos aquí la primera formulita que hemos despejado. Potencia transferida en la fuente, vamos a tener la corriente eficaz al cuadrado sobre RL.
nosotros ya sabemos que eso, la frecuencia eficaz es la frecuencia máxima sobre raíz de 2 en una onda sinusoidal, ¿no es cierto? Tenemos la onda sinusoidal, es la señal máxima sobre raíz de 2. Despejamos y tenemos las siguientes potencias en LL máximo. Entonces aquí tenemos las potencias en LL máximo. Tenemos en PCC y en PL. Entonces aquí tenemos las diferentes, seguimos despejando, ¿no es cierto? El tema de la matemática. Y hemos sacado las dos PCC y las PCL que nos conviene a nosotros conocer. Y nosotros ya reemplazando vemos que PC máximo sobre PCL es del 50%. Entonces este tipo de amplificadores tienen una eficiencia del 50%. Entonces, cuando tienen un tema resistivo, el amplificador tipo A, tienen una eficiencia del 25%, es un amplificador casi inútil. Cuando tenemos un amplificador con carga inductiva en el colector, tiene una eficiencia del 50%. Entonces, dependiendo nosotros cómo manejemos, podemos tener diferentes temas de salidas de amplificador sobre los transistores que manejamos. Vamos a ver ahora el amplificador clase B. El amplificador clase A, ustedes ya lo han de haber visto y mucho en el tema de la anterior clase. El clase B es una combinación medio interesante. Vamos a ver el amplificador clase B. Los elementos activos están en zona activa durante la mitad del tiempo, en cada ciclo de la señal de TBJ. Tiene dos TBJs, ¿no es cierto? Mientras trabaja el uno, deja de funcionar el otro. Entonces, la clase B se le conoce como el push-pull. Se le conoce como push-pull. Trabaja el uno y no trabaja el otro. En saturación, si se trata de un MOSFET, cuando hablemos de un MOSFET. Es posible utilizar el mismo esquema de clase A, pero ahora con una fuente de BBB de 0,7, de forma que la TBJ conduzca cuando la fuente de entrada sea mayor que 0. Si no se pone, ustedes saben que hay que esperar que se sature que comience a conducir el TBJ, y eso depende del fabricante, no sé, pues tenemos betas de 0,6 o 0,7. En caso que es imprescindible para ponerlo en paralelo con RL, un circuito LC sintonizado que elimine todos los armónicos y deje pasar a la carga únicamente la componente fundamental. Sin embargo, el amplificador clase B que se va a analizar es otro. Se trata de los que utilizan dos transistores complementarios. Ese es del push-pull, ese es el que se va a analizar. Con dos TBJs complementarios. En este caso no es necesario poner un circuito LC sintonizado en paralelo con RL. También aquí se elige un voltaje de BBB de 0,7 para que cuando el voltaje de entrada sea mayor a 0, conduzca el Q1, y cuando sea menor que 0, conduzca el Q2, ¿no es cierto? Entonces hagan un tipo de match. Entonces tenemos aquí, este es el tema de un amplificador, ¿no es cierto? Tenemos dos transistores trabajando simultáneamente. Nosotros vamos a tener aquí la entrada. Tenemos aquí la entrada. Y aquí vamos a tener la misma entrada, ¿no es cierto? Amplificada. Entrada. Algo así, ¿no es cierto? Amplificada. En medio periodo. Aquí tenemos una bobina de entrada. Y aquí vamos a tener otra bobina para la salida, ¿no es cierto? Aquí depende la relación de las bobinas, ¿no es cierto? Este casi siempre es 1 a 1. Y aquí depende, ¿no? Puede ser 2 a 1, etcétera, ¿no es cierto? Esto es como que estén conectados aquí los dos. Entonces ya vamos a ver el tema de este tipo de transistores. Ahí me fue un poquito por acá. Los dos transistores se excitan desfasados 180 grados para que cada uno esté activo en medio ciclo y no opere el resto. Los dispositivos son lineales y cada uno es una fuente de corriente de mitad sinusoidal y una amplitud IC máxima. Entonces, si nosotros queremos sacar la corriente IDC, vamos a tener que utilizar la fórmula, ¿no es cierto?, de 0 a 2pi sobre pi medios. Y desplegando, haciendo toda la parte matemática, ¿no es cierto?, IDC sobre IP sobre el seno, tenemos que esto es igual a 2 la corriente del colector sobre pi, y sabemos que eso podemos transformarlo a un tema de voltaje, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que la potencia
en CCC es IDC por BCC. Y IDC, nosotros ya sabemos que IDC de aquí, resolviendo la integral, nosotros sabemos que IDC es esto de aquí, lo que está aquí, ¿no? Por BCC. Entonces ya sacamos la potencia disipada en la corriente. Hemos hecho un tema de la señal, ¿no es cierto? Si hablamos, si hablamos del tema de la señal, ¿no es cierto? Estamos integrando en los picos máximos de 0 a pi, ¿no es cierto? De 0 a 2pi. Entonces vamos a tener esa señal, integrándole esta señal de aquí, haciendo la integración de esto. De igual forma, vamos a hacer el cálculo de entregada a la fuente máxima. Tenemos ahí los cálculos, ¿no es cierto? Tenemos lo que ya vimos, ¿no? 2pi ICM máximo por BCC. 2pi por BCC sobre RL, reemplazando haciendo un reemplazo de corriente a voltaje. Y finalmente tenemos lo que es la potencia máxima 2 BCC pi sobre RL. Ya tenemos la de aquí. Aquí vamos a tener el tema de la potencia máxima a la salida en la carga, ¿no es cierto? En la carga. Tenemos que un medio de I de la corriente en la carga al cuadrado por RL, de ahí hacemos los diferentes despejos y vamos a tener que la potencia es igual a un medio sobre la corriente en el colector máximo al cuadrado por la carga. Y eso reemplazando en función de voltaje tenemos las siguientes fórmulas. No nos metemos mucho en la matemática porque lo importante es obtener las fórmulas. Si quieren pueden introducirse también mucho en la matemática, pero lo importante es conocer el tema de cómo se llega a los porcentajes, ¿no es cierto? Igual aquí hacemos el tema de, ya saben, ¿no? La eficiencia, y la eficiencia llega a un tema de el 78%. Todos los amplificadores tipo B tienen una eficiencia del 78%. Es una eficiencia muy, 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 muy grande. Entonces, la eficiencia de los amplificadores son muy, muy grandes. Vamos a ver aquí el resumen de las fórmulas. Ya saben, de acuerdo de toda la matemática, tenemos la potencia disipada para un clase A resistivo, ya tenemos, ¿no es cierto? BCC al cuadrado sobre 8RL, potencia suministrada en la fuente, BCC al cuadrado sobre 2R, potencia disipada en el transistor, un rendimiento del 25%. Entonces, estas serían las fórmulas que ustedes ya tienen. Para un inductivo, el que vimos clase A inductivo, el BCC al cuadrado sobre 2R, potencia suministrada por la fuente, BCC al cuadrado sobre 2L, sobre RL, BCC al cuadrado disipada en el transistor sobre RL, y para el clase B y AB, que es casi lo mismo, tenemos que en la potencia disipada en la carga es BCC al cuadrado sobre 2RL, 2pi sobre BCC al cuadrado sobre RL. El que tenga la comilla aquí, digamos, es porque es un tema de transformador, ¿no? Hay que ver la relación del transformador. Entonces aquí tenemos que es del 78,5%. Listo, vamos a hacer un ejercicio para que se entienda, un ejercicio de un amplificador clase B, un ejercicio medio complicado para que se entienda la teoría. De ahí en el deber les mandé unos ejercicios más simples, este está más complicado, entonces este vamos a entender. ¿Qué nos dice? Aquí me faltó algo graficales en este ejercicio de aquí. Tenemos que, aquí tenemos el tema de la Tierra. Me faltó dibujarles aquí el tema de la Tierra. El tema de la Tierra, ¿no? Ese es el circuito. Como pueden ver, este es un circuito clase B porque tenemos dos transistores con Q1, Q2. Aquí tenemos unas resistencias pequeñas de un ohmio, una fuente de 12 voltios, una resistencia de R1. Esta es la que me dice el circuito que calcule. Este me dice que calcule. Me dice que calcule el PCC, el PCL máximo y la eficiencia. Como pueden ver, me pide calcular estos tres datos de aquí. Me dice que los transistores tienen un beta de 0,6,
y un voltaje de CE de saturación de 1 voltio, ¿no? Si vimos en esta gráfica, este sería 1 voltio que tienen esos transistores. Ese es el ejercicio que me piden, ¿no? Tenemos aquí una señal de entrada. Si ponemos aquí, tenemos una bobina 1 a 1 y aquí tenemos 2 a 1. Este sería el RL. Este sería el RL. Aquí tenemos la fuente de 12 voltios, aquí la tierra, un capacitor y una resistencia de 100 ohmios. Este es un circuito, el más común que se utiliza para los circuitos clase B. Es el que más se utiliza en los circuitos clase B. Entonces, así es el circuito. Tenemos que calcular R1, la potencia L máxima, la potencia CCC, la eficiencia, el beta 0,6 y el BCC de saturación nos da de dato que es de 1 voltio. Primero hay que analizar el circuito en corriente continua. ¿Qué pasa en corriente continua? El tema de los inductores se hace en un cortocircuito, ¿no es cierto? Y tenemos el capacitor en corriente abierta, ¿no es cierto? Tenemos aquí el tema del capacitor. Este capacitor de aquí se abre y tenemos que en corriente continua tenemos este circuito, es el que vamos a tener, ¿no es cierto? Tenemos este circuito en corriente continua. Tenemos el mismo, pero ya no tenemos el capacitor y esto se hace un tema de cortocircuito igualmente acá. ¿Qué vamos a sacar? El voltaje en R2. Tenemos que voltaje en R2. Si hacemos un tema de divisor de tensión, ¿no es cierto? Tenemos que VCC, este VCC de aquí, para sacar el voltaje en R2, es R2 sobre R1 más 100 voltios, ¿no es cierto? Este es un tema, una divisor de voltaje, ¿no es cierto? Este es un divisor de voltaje. Vamos sacando el voltaje en R2, estamos sacando aquí el voltaje en R2, el voltaje en R2. ¿Cómo sacamos el voltaje en R2? Hacemos un divisor, ¿no es cierto? Tenemos los 100 voltios por R2 dividido para R1 más R2, ¿no es cierto? Aquí sería 100 voltios de arriba. Entonces tenemos que voltaje en R2 son 12 voltios por 100 sobre R1 más 100 voltios, ¿no es cierto? ¿Y aquí qué obtuvimos? Ya tenemos solo el único dato que nos falta, R1. ¿Qué pasa con IC y la corriente del colector emisor? Es la misma, ¿no es cierto? Tenemos que es la misma corriente aquí. La corriente que circula por aquí es la misma. Déjenme buscar la corriente. Es la misma. Igual, ¿no es cierto? La corriente es la misma. Está IC. Ay, qué choco que estoy. Aquí es importante analizar. ¿Qué pasa cuando no tenemos señal de entrada en un transistor? Cuando no tenemos la señal de entrada en un transistor, esta corriente es aproximadamente, por no decir, esta corriente es 0. Esta corriente es 0, porque no tenemos señal. Los amplificadores en clase B, la corriente que circula por ahí es una corriente que es 0. La corriente de IC o la corriente de colector o de emisor es una corriente que es 0. ¿Por qué no tiene señal? Estos transistores no van a funcionar, ¿no es cierto? No tienen cómo saturarse y no van a funcionar, ¿no es cierto? No van a comenzar a entrar en la etapa de conducción. Entonces, ¿qué pasa en esta fórmula, no es cierto? BR2. ¿Cómo sacamos este BR2 de acá? Nosotros vemos, ¿no? Que BR2, si nos vamos por acá, por el circuito de acá, BR2, ¿qué va a hacer, no es cierto? BR2 va a ser a estos 6 voltios más, aquí se acuerdan que había una resistencia de 1 ohmio, ¿no es cierto? De 1 ohmio. Era una resistencia bien pequeñita. Más IC por 1 ohmio, ¿no es cierto? Pero esto, ¿qué pasa con IC? IC es igual a 0. Entonces esto se elimina.
Entonces R1, despejando de aquí R1, ¿qué va a ser? A voltaje en R2 al cuadrado por 100 dividido para 2 menos los 100 voltios, menos los 100 ohmios que tenemos. Eso nos da que la resistencia R1 es igual a 1900 ohmios, si no me equivoco en los cálculos. Entonces, si ven, aquí está el VR2. En el circuito de acá tenemos los 6 voltios más IC por el R que teníamos aquí en el emisor, el bien chiquito, pero esto, como la corriente no hay en corriente continua, esto es igual a 0. Y tenemos que el R1 es 1900 ohmios. Es lo importante del ingeniero, ¿no? Analizar el circuito. Aquí deben saber que la corriente IC, cuando estos en un clase A, cuando en un amplificador clase B, estos trabajan como push-pull, ¿no es cierto? Entonces aquí no hay corriente para los amplificadores. Entonces esto es igual a 0. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Así se calculó R1. Muy simple, ¿no? Un divisor de voltaje. Y lo importante que un ingeniero tiene que analizar que IC es igual a 0 porque no hay corriente de entrada, ¿no? No hay ni RL, no existe ni RL. Entonces, no existe el tema de corriente de colector ni de emisor. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pregunten, porque puede ser que algún ejercicio de esto les ponga en el examen, ¿no? Le cambie un dato o algo. Pregunten si entendieron. Orlando Lascano. Inge, o sea, el dato que puso, ya se suponía que el voltaje R2 era el voltaje de la base del transistor que estaba arriba. Por eso llegó a concluir eso con el IC0, que yo le analicé así. A ver, usted me dijo que la base, el voltaje del colector, la base del voltaje de la base Ajá, es 0,6. es Porque eso en 0,6. los transistores. Claro, Claro, pero lo importante es que aquí ¿entró a funcionar el transistor o no entró a funcionar el transistor? ¿Está no. funcionando ahorita en corriente continua? No, es que el voltaje es muy pequeño. Entonces Por casi eso, no. entonces no hay voltaje para que entre a funcionar los transistores. Es como que los dos transistores están en circuito abierto. ¿Qué pasa en circuito abierto? No hay corriente, ¿no es cierto? Corriente. Entonces, ese es el análisis ya de un ingeniero, ¿no? Entonces aquí, en corriente continua, no hay corriente. Es como que los dos transistores están abiertos. Ya, gracias, Inge. Listo, hemos calculado ahorita recién R1, ¿no es cierto? R1, si no me equivoco mal, harán los cálculos de ustedes, pero ese es un R1. Ahora tenemos que calcular el resto de información que nos pide. Ahora, ¿qué pasa en corriente alterna, no es cierto? En corriente alterna, ya analizamos en corriente continua, en corriente alterna. Esto es como que tenemos un transformador aquí, ¿no es cierto? Tenemos un transformador. Un transformador, aquí vamos a tener 1 a 1, esa es la ventaja de que sea 1 a 1. ¿Qué pasa que sea 1 a 1? Aquí vamos a tener una fuente que va a ser la misma para acá, ¿no es cierto? Solo invertida. Entonces, cuando este lo polarice, el otro no va a estar polarizado y viceversa, ¿no es cierto? Acá tenemos más menos, acá tendríamos más menos, aquí tendríamos más menos, aquí menos más, ¿no es cierto? Entonces tenemos, cuando aquí esté en positivo, qué chueco que estoy, es que es esto de aquí. Cuando entre a fraccionar aquí, en el sentido positivo de la onda sinusoidal, este no funciona y el de arriba sí funciona, ¿no es cierto? Eso es lo que les estoy mostrando acá. Déjenme borrar esto.
Es por eso que tenemos aquí dos fuentes, ¿no es cierto? Tenemos dos fuentes, B1 y el B1, ¿no es cierto? Tenemos que están funcionando, pero cuando entra a funcionar el uno, no entra a funcionar el otro. ¿Qué pasa? Este se vuelve tierra y aquí se vuelve tierra y se fue todo esto de aquí. ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué pasa cuando en corriente continua? ¿Qué pasaba aquí en corriente continua con el capacitor? Este se hacía un cortocircuito, ¿no es cierto? Esto se hacía un cortocircuito. Y aquí está tierra, por ende esto es tierra, ¿no es cierto? Esto se hace un cortocircuito, es como un cable. Entonces esto se hace tierra y por eso tenemos el circuito que tenemos acá final, ¿no es cierto? Tenemos el circuito que tenemos final. Esto es como que tengamos un solo cable, ¿no? Los dos están a tierra. Los dos están a tierra. Listo, nos queda aquí los transistores y nos queda las resistencias de un ohmio que son bien chiquitas que se les ponen aquí. La relación, aquí vamos a tener una RL', ¿no es cierto? Aquí es RL', igual, de igual forma, ¿no es cierto? Tenemos el transistor, aquí es 2 a 1 de 8 ohmios. Entonces ustedes saben que aquí es, este va a ser 2 a 1 al cuadrado sobre RL. Así se saca la relación para un tema de bobinas, ¿no es cierto? Si no sabían, así se saca. O en otras palabras, esto se lo puede simplificar como N nomás. En vez de poner N1 y N2, se le pone solo N. De igual forma acá, ¿no es cierto? Acá tenemos igual N. Entonces, ahí se tiene ya las cargas, ¿no? Tenemos las cargas. Imagínense en que esto, si esto fuera, no sé, me imagino, ¿no? Imagínense en que esto es un micrófono. Ya, pero no es así, un micrófono. Y esto es un parlante. Entonces, aquí vamos a amplificar la señal en un clase B, ¿no? Pero aquí puede ser otro tipo de, puede ser un acoplamiento a una antena, etcétera, cualquiera. Entonces, vamos a hacer, ¿no es cierto? El VCC es igual a N al cuadrado por RL por IC, ¿no es cierto? Aquí tenemos una IC, ¿no es cierto? ¿Cuánto es este RL de aquí? Es N cuadrado por RL, esto de aquí, esta RL de aquí, por IC, ¿no es cierto? Esto es IC, ¿no es cierto? Ahí está conduciendo. Más el voltaje que tenemos aquí. El voltaje que tenemos aquí. Ese es el que tendríamos, ¿no es cierto? ¿Qué más dice? VCE, despejando, es VCC menos lo que ya vimos. Cuando VCC es igual a 0, IC es máximo, ¿no? Eso analizamos en la gráfica que vimos. En la gráfica de los transistores vimos que cuando VCC es 0, IC es máximo. Entonces vamos a tener que, reemplazando aquí IC máximo, vamos a tener que VCC menos VCE es igual a N cuadrado por RL más un ohmio. ¿Por qué más un ohmio? Por el 1 ohmio de aquí, ¿no es cierto? Simple, ¿no? Corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Aquí el voltaje, ¿qué va a ser? Voltaje de CCC menos el voltaje colector emisor, ¿no es cierto? Sencillo. Y abajo sacamos las resistencias. Como están en serie, se suma una resistencia con la otra. 12 voltios menos 1 voltio que vimos que nos dieron de dato. Esto nos dieron de dato aquí. Cuando están saturando en Q, 1 voltio. Entonces tenemos que IC máximo es 33,33 miliamperios. Fácil, ¿no? No está complicado. ¿Alguna pregunta? Hemos sacado IC máxima recién. No es ningún dato, pero necesitamos para sacar las potencias. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro hasta aquí? Pregunten nomás.
Ingeniero, disculpe, estas clases van a quedar grabadas. Sí está grabada. Pero está fácil, ¿no? ¿Cómo sacamos la corriente que circula aquí, no es cierto? La corriente de aquí sería el voltaje, el VCC menos el VEE sobre RL, más la suma de las RL, ¿no es cierto? De las resistencias. N al cuadrado sobre RL más la resistencia de un ohm. Así sacamos la corriente D que circula aquí, que sería la corriente colector o emisor, como lo que ustedes le quieran llamar. Y esta es la IC máxima, que es 333 miliamperios. Entonces, vamos a sacar ahora la potencia L máxima, que es igual a IC máxima, ya sacamos, dividido para 2 por RL. Pero en caso nuestro, el RL es N cuadrado sobre RL, ¿no es cierto? Eso ya sacamos. Y tenemos la potencia L, eso es de acuerdo a la fórmula que ya obtuvimos. La potencia es 1,77 vatios. ¿Cómo sacamos el PCC? El PCC también ya les dije que se aprendan de memoria la fórmula. Es BCC por IDC. Sacamos BCC, ¿a qué va a ser igual? Bueno, nos toca sacar IDC primero. IDC también sacamos, ¿no es cierto? Era 2pi C máximo sobre pi sobre 2 por 333 miliamperios, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la onda aquí sinusoidal. Nosotros tenemos la onda sinusoidal. Nosotros tenemos esta onda sinusoidal, ¿no es cierto? Vamos a tener aquí. Este es del máximo, ¿no es cierto? Este es el I máximo. Este tenemos la onda. Pero este es un valor eficaz, ¿no es cierto? No puedo escribir aquí, qué desgracia. Esto tenemos un IC eficaz, ¿no es cierto? Ya saben que I eficaz es igual a la corriente sobre raíz de 2, etcétera, ¿no es cierto? Todo lo que hemos hecho sobre pi. Entonces aquí sacamos la corriente y tenemos que es 212 miliamperios, ¿no es cierto? Tenemos que son 12 miliamperios. Y como ya tenemos la corriente IDC en la corriente máxima, tenemos que es 12 por 212 miliamperios, tenemos que es 2,5 vatios. La relación, la eficiencia nos pide, porque nos pedía sacar la eficiencia de la eficiencia del circuito. Nos pedía sacar la eficiencia del circuito. Ya sacamos RL, ya sacamos potencia máxima, ya sacamos PC. Ahora nos falta sacar la eficiencia del circuito. La eficiencia del circuito es PL sobre PCC, lo que ya vimos por 100. Entonces tendríamos que ser 1,77 vatios sobre 2,5 vatios. Y eso me da 74%. Como pueden ver, es aproximadamente 78%, que era lo que teníamos aproximado en la teoría del 78% de eficiencia para estos circuitos push and pull. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna duda? Profe, en este caso yo estoy un poco confundido respecto a la relación de las bobinas que dijo que era 1 a 1 y 2 a 1. No sé, no No le tengo cachó eso. claro lo que es. Ajá. Ya, bueno, esto deben ver en circuitos eléctricos, ¿no es cierto? Cuando dicen una relación, ¿cómo se saca una relación de una bobina, ¿no es cierto? Aquí dice 1 a 1, ¿no es cierto? Esto puede ser que yo tenga aquí una señal cualquiera. Entonces, cuando es 1 a 1, la señal que yo tenga aquí, si yo tengo aquí BI, yo a lo que la salida del BI, yo tengo igual BI. Hablando gráficamente, ¿no es cierto? Si yo tengo aquí una señal sinusoidal, voy a utilizar otro programa porque aquí no me permite explicar eso. Voy a utilizar otro programa. Y aquí es muy sensible el zoom al mouse. Entonces, no me permite explicar eso.
Ay. ¿Están viendo el hoja en blanco o no? Sí, Inge. Ya. Entonces vemos aquí, creo que es menos sensible. Nosotros tenemos la bobina, ¿no es cierto? No, peor, yo soy el chueco. Aquí es de 1 a 1. Entonces aquí yo puedo tener una onda sinusoidal de BI y de menos BI, ¿no es cierto? ¿Qué voy a tener si esto es una relación B 1 a 1? Voy a tener la misma onda sinusoidal. BI y BI, ¿no es cierto? Eso hablando en señales alternas. ¿Qué pasa con la RL, no es cierto? Nosotros tenemos RL. En el ejemplo que les puse, ¿no es cierto? También teníamos la señal. Ay, qué choco. Teníamos en cambio la misma señal, ¿no es cierto? Aquí teníamos que este es 2 a 1. Entonces, esto es, y aquí teníamos la resistencia, ¿no es cierto? Aquí es RL. Si nos ponemos aquí un ejemplo, aquí tenemos, podríamos ponerle un parlantito, ¿no es cierto? Tenemos un parlantito que aquí está emitiendo música, ¿no es cierto? Este parlantito puede tener 8 ohmios, puede ser 10 ohmios, etcétera, ¿no es cierto? ¿Cómo se calcula la R total aquí? Esta R total. Aquí en el lado de acá. Esto se llama RL', ¿no es cierto? RL' se calcula, y es simple, ¿no es cierto? Esa es una fórmula matemática muy simple, que es igual al número de, al N1 sobre el N2 al cuadrado, sobre RL. RL aquí va a ser la bobina. Esta bobina va a ser 8 ohmios. Y aquí me dice que la relación es 2 a 1. Esto va a ser 2 sobre 1 al cuadrado. RL, ¿a cuánto va a ser? 4 por 8. 4 por 8. 24 ohmios, ¿no es cierto? Ah, no, 4 por 8 no son 24, sí. 32. 32, yo estoy perdido. 32, ¿en qué? En cualquier nocturno es 32. Voy a borrar. Eso, listo. Entonces aquí es, déjenme utilizar el este aquí, 32. Ya. Entonces esto sería 32. ¿De qué depende este número N1 sobre N2? Del nivel de ¿cómo se le dice? No es nevanado. El nivel de las bobinas, ¿no? El cómo lo construyen las bobinas. No me acuerdo, no se me fue la palabra ahorita. No es nevanado, ¿cómo es? ¿Cómo es? El número de vueltas de De la las bobina, bobinas. correcto, pero tiene un nombre. No es nevanado, es como nevanado. Se me fue el nombre. Pero bueno, eso no nos da técnicamente el datasheet de la bobina. Esto nos dice 2 a 1. Entonces ahí depende el número de vueltas del primario y del secundario. ¿Se entendió eso? ¿Claro? Sí, sí, profe, ahora sí. Gracias. El número de espinas, sí, el número de espinas. Ahí les conté. Nevanado, creo que le dicen, no me acuerdo muy bien. Listo, ¿alguna otra pregunta del ejercicio? No está difícil, ¿no? ¿No le vieron difícil el ejercicio? Difícil o complicado. No estaba difícil. Más bien es comprenderle, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Un ejercicio así les puedo poner en el examen, ¿no? Les cambio el dato. Listo, así. ¿Perdón? Uno así en el examen. Uno así quieren el examen.
puedo cambiarle y ponerle unos capacitores por ahí. Una resistencia extra. Pero Dije una pregunta. Sí, Los dígame. ejercicios que va a ver son así parecidos a esto. Ah, sí, hablando del... Este es más complicado. En el deber es sumamente más simple, ¿no? Si quieren, de paso lo vemos. En el ejercicio del deber, vamos a ver el tema del deber. Les voy a explicar, no son tan... les puse solo uno difícil para que ya analicen y sí estudien. De los otros dos son simples. Déjenme. Ingeniero, disculpe, el deber en cuánto tiempo va a quedar. Una abierto? semana. Todo es una semana. Una semana. Sí están viendo el aula virtual, ¿no? ¿Sí ven el aula virtual? Sí, Sí. Ya está el tema del foro. El foro ya está. Tienen una semana para hacer el foro. El foro es calificado, ya les dije, ¿no? Eso es para ayudarles. Ya está el foro. Ya está habilitado el foro. El tema del foro ya está habilitado. Ahí están las indicaciones del foro. ¿Qué tienen que hacer del foro? Indique las características de los amplificadores A, B, C, D y F. Tienen que consultar lo que es el D y el F. Hasta aquí ya les dije, tienen que consultar el D y el F. Les puse bibliografía nueva para que investiguen, aunque ya les voy a dar el C también si avanzamos ahorita. El foro va a estar abierto una semana, ingresar al foro y responder la pregunta del profesor. Los estudiantes que me hagan una nueva pregunta tendrán la mitad de la nota, hacer un comentario a un compañero. Foro sumamente sencillo. Tienen que indicar las características que ya les acabo de indicar. Y el deber, les he puesto fácil, ¿no? Cuando les di circuitos eléctricos 2, no sé si alguno le di, les mandaba como 30 ejercicios, casi me matan. Entonces, ahora les he mandado 3 ejercicios. Lo mismo, ¿no? Ahí está lo mismo. Ya saben el tema de aquí. Relación 3:1, ya les dije el devanado. Aquí solo tienen que utilizar las fórmulas, un poco de análisis de acuerdo a la gráfica que está aquí. El segundo igual, un tema de las fórmulas, y este sí tienen que ya ponerse un poquito, ya está un poquito más complicado. Pero igual no está tan difícil. Este es un poquito más complicado. Inge, disculpe una pregunta. En el primero de la recta de carga, ¿le hacemos a mano los valores de la recta que se cruzan? ¿O igual ¿todo es a mano? Y pueden hacer a mano, más o menos, ¿no? Cómo se cruzan aquí. Más o menos el ojímetro. No está tan complicado el valor que les piden, ¿no? No es complicado porque el BCC sobre el ERL. No está. Pero, sí, pero Inge, o sea, ¿todo a mano o...? El deber a mano, si quieren pueden hacer a mano, si pueden hacer a Word, ¿no? Yo el único, cuando yo mando informes técnicos, ahí sí tienen que cumplir el formato, ¿no? Que yo mando. Como estos son ejercicios, pueden hacer a mano y lo escanean y lo suben. Bien explicados, bien hechitos, ¿no? Puesto el enunciado, puesto su nombre, puesto todo, ¿no? Todo el ejercicio, todo lo que hicieron. Entonces, son 3 ejercicios para una semana, más que suficiente. Estos 2 solo el reemplazo de fórmulas. Este de aquí ya tienen que pensar un poquito más. ¿Sí? ¿Comprendido los deberes? Más difícil estaba el que les puse ahorita en la clase. Listo. Entonces vamos a ver finalmente el tipo C. Si no hay preguntas. Ya hemos visto, hemos sacado la eficiencia, hemos visto este tema. El amplificador tipo C. Esta clase de amplificador, el elemento activo conduce en un tiempo de T1 a T2 en cada periodo de T de pi medio sobre W0. Un ratito, perdón. Entonces, en otras palabras, ¿no es cierto? Lo que yo les decía, este tipo de amplificadores del tipo C tienen una característica especial.
su eficiencia es muy alta, casi llega al 100%. Yo tengo la onda sinusoidal. Entonces, ellos comienzan a conducir por aquí, ¿no es cierto? Si ponemos por acá abajo también, aunque es la parte de aquí arriba. Entonces, solo tienen esta onda de aquí. Esto de aquí comienzan, es la parte que van a amplificar. Lo que tienen esto de aquí, lo que les estoy subrayando. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen una fuente de base más los 7 voltios. Entonces, ellos ya van a tener una fuente, este va a ser el BBB. Y aquí ya comienzan a conducir en los BBB más 0,7 o 0,6. Entonces, que sería por aquí, ¿no? 0,7 y 0,6. Entonces, ellos ya tienen una eficiencia que llega casi al 100%. Entonces, no era como el amplificador A, toda la onda. El amplificador B, solo media onda. Aquí ya son estos angulitos de aquí, ¿no? Estos angulitos de aquí. Entonces, ahí es donde comienza a conducir y amplificar la señal en este circuito. Lo que les mencionaba aquí, ¿no es cierto? Tenemos el BBB, la fuente que tenemos de ahí. De aquí comienza los 7 voltios, ¿no es cierto? Y aquí es lo que tenemos los picos, ¿no es cierto? Hay una teoría que dicen que si con una parte de la información de una onda se puede reconstruir todo, ¿no? Entonces, y eso se llama mediante la transformadas de Fourier. O sea, solo con una parte se puede reconstruir toda la señal. Entonces, solo necesitan esta partecita y luego hay otros circuitos que ya pueden reconstruir toda la señal. Entonces, como lo pueden ver, aquí comenzaron a amplificar estos circuitos, los clase C, los de aquí, en estos picos. Entonces, es así como funciona el clase C. Igual, las mismas fórmulas. Bueno, aquí tenemos ya un poco de la matemática para que si quieren desarrollarla. Pero aquí tenemos la potencia es igual a 1/2 de I cuadrado sobre RL. El PCC siempre, ¿no? Para cualquier amplificador, ya les he dicho. ICQ por BCC. Entonces, esa es la misma. Aquí ya tenemos el término de la eficiencia. Ya depende mucho de los ángulos de conducción que vamos a tener, dependiendo del voltaje de la fuente y el voltaje de la base, el voltaje que tengamos del BBB. Entonces, ahí va a cambiar mucho el ángulo, ¿no es cierto? Depende de ese voltaje. Más los 7 voltios, depende mucho los ángulos que nosotros va a entrar a conducir, ¿no es cierto? Y a saturar. Si nosotros vemos, el clase B tiene un tema del 78%. Bueno, a nivel de aquí en la gráfica. Vemos que el clase A tiene un tema de conducción aquí en el 180, 90 clase B, y aquí ya tiene una eficiencia de el 100% en lo que es el clase C. Tenemos una eficiencia del 100% en el clase C. Y aquí está lo mismo que les mencionaba, ¿no? Este amplificador solo puede usarse para FM o PM porque emplea señales de amplitud constante o señales digitales de banda estrecha. Este amplificador es utilizado para este tipo de señales. Entonces, básicamente este amplificador lo que se tiene aquí es un circuito resonante a la salida del colector. Vamos a tener un circuito resonante a la salida del colector y vamos a tener una fuente en la base. ¿Esto qué me hace? Que dependiendo de esta fuente y del beta que vamos a tener el transistor, vamos a tener una salida y unos ángulos donde va a comenzar a conducir. Luego va a haber otro tema de circuitos que nos van a poder recuperar toda la señal, pero básicamente este tiene una gran eficiencia porque no utiliza toda la señal, no amplifica toda la señal, sino que amplifica una porción de la señal dependiendo mucho de la fuente de la base y del tema del emisor, el tema del beta del transistor. Listo, hasta ahí la clase. No sé si tienen alguna pregunta.
¿Alguna pregunta del deber, del foro, de la clase? ¿Dudas, llantos, súplicas? No hay. Ingeniero, disculpe, ¿qué días puede dar tutorías usted? El tema de las tutorías ya están en aula virtual, ¿no? El tema de las tutorías ya están en el aula virtual. El horario creo que es de... Veamos de una vez, no me acuerdo. Viernes de 9 a 12 creo que les puse las tutorías. Entonces, de 9 a 12 me pueden... Déjenme ver acá. No me acuerdo realmente qué horario les puse la tutoría. Viernes de 10 a 12 puse la tutoría. Ya, ingeniero. Entonces, ahí, si necesita que sea virtual, me manda un mensajito previo y lo analizamos. Y hacemos una videoconferencia. Y si no, por correo, igual, por correo cualquier rato, ¿no? Por correo pueden mandarme cualquier momento, yo contesto siempre los correos. Ingeniero, disculpe. Para los compañeros del paralelo A, como le había comentado el señor Pozo, nosotros hicimos el trabajo en grupo y como nos indicaba que también subamos las dos personas, los que no subimos, para ver si nos puede habilitar en la plataforma, ingeniero. Gracias. A ver, no le entendí. Los estudiantes del paralelo A. Que nos esté habilitando para que suban del examen las personas que no subieron, porque solo subimos uno. A ver, vamos. De una vez porque me olvido. A ver, ¿qué nombres son? Ah, que les habilite el tema de subir. Claro, porque nos dijo que nos iba a habilitar, porque solo subimos uno de cada grupo. Ah, ya. Eso ya les habilité de una vez ahorita. A ver. ¿Sí constan ya en el paralelo A? Eso me preocupa. Sí, sí estamos en el A, ingeniero. Ya, entonces denme un ratito. De paso les habilito. Fecha límite. Les pongo hasta el viernes 12, ¿no es cierto? Viernes 12 para calificar. Viernes 12 de junio a las 23:59, ¿no? Ya están habilitados. El otro curso es el tema del cuestionario, ¿no es cierto? Ellos ya no tienen ningún problema. El cuestionario es su nota. A lo que me olvidaba de habilitarles es el tema del deber. El tema del deber. A ver, paralelo 1. De una vez les habilito. Hasta el 12 de junio a las 23:59. ¿Sí están viendo el aula virtual, no? Bueno, igual confío. No, ingeniero, está en la diapositiva. Dale un ratito. Inge, disculpe una consulta. ¿En qué semana está puesto el deber, Inge? ¿La semana 9? Sí, en la 9, porque no tuvimos clases la anterior semana. Ya, entonces ya está la tarea 1 hasta el 12 de junio, ¿no? El paralelo B. El paralelo B. Igual hasta el 12 de junio. Hasta las 23:59. Habilitado. Ya, ¿no es cierto? Perfecto. El tema del examen, ya les habilité a las personas del paralelo 1. Mi evaluación.
Evaluación 1, creo que ya les habilité, déjenme ver. Editar. Editar. Hasta el 12 de junio a las 23 horas con 59. Ahí pueden subir, ¿no? Eso ya quedamos. En la semana 9. En la semana 9 ya está habilitado el foro, está habilitado el deber, que ya les indiqué. Aquí están las diapositivas, la presentación de ahorita. Están los amplificadores de potencia. Aquí está toda la matemática que les expliqué ahorita. Todo desarrollado, si quieren verla y estudiarla a profundidad. Y aquí está el libro de Boylestad para que consulten los diferentes amplificadores, ¿no? El clase D y los diferentes, ¿no? Aquí hay teoría para que consulten. Entonces, aquí, si lo abren, pueden ver toda la teoría, ¿no? Si quieren profundizar, aquí también ya hay más circuitos del PWM, etcétera, para que consulten. Y los ejercicios, desde lo que vimos hoy día, son sumamente fáciles. Si hay algún problema, me comentan y les saco de dudas en el tema del deber, no hay problema. Listo. ¿Alguna pregunta? Antes que se vaya, en el tema de los foros, ¿en qué paralelo tengo que ingresar? ¿En el A? Porque dice Usted tiene que, vuelvo y repito, yo solo califico de acuerdo a la lista del SIG. Si en el SIG dice que está en el A, le califico en el A y le habilito el paralelo en el A. Si usted entra a otros cursos, le pasan el link, sube a otro lado, no le voy a calificar. Entonces, yo califico los deberes de acuerdo a la lista del SIG. Si usted está en el A, súbala. Claro, justo ahí en el tema de los foros. Claro, para mí siguen divididos, ¿no? Yo tengo esta lista. Yo tengo esta lista de aquí, esta de aquí, yo ya me voy a poner a organizar. Todos los que estén en el A, les voy a habilitar. Y todos los que estén en el B, les voy a hacer otra vez un filtrado para ver quién está en el A y quién está en el B. Si no está en esta lista, no va a poder subir el deber. Entonces, por favor, suba el deber a la aula que pertenezca. Porque está filtrado por... Con la nueva redistribución, yo era del paralelo B y ya nos pasaron al paralelo A, pues. Ah, ya, entonces, pero, ¿cuál es su nombre? Alex Vázquez. ¿Y para qué le pasaron si es del mismo horario? No, yo antes tenía los martes, dice, en el paralelo B. A y B es del mismo día. Claro, ahora sí es A y B el mismo día, entonces por eso le digo, ¿en cuál tenemos que ingresar para hacer el foro y enviar los deberes? ¿En el paralelo A? De acuerdo a este listado. A ver, yo voy a ver usted en cuál está. Dice Vázquez. Usted está... hoy, máximo mañana, usted está en el paralelo B. Entonces usted sigue mandando en el paralelo B. Si le ve aquí, está su nombre. Sí. Y dice paralelo B. Lo único es que se unió fue el horario, pero usted sigue constando en el paralelo B. Ay, ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Orlando Lascano levantó la mano. No, dije, se había estado desde el anterior. No lo levanté. Ya le bajo. Listo, ¿alguien alguna pregunta? Dice ingeniero al final de la clase si nos puede asignar el paralelo A de marco regulatorio. Ya está hecho el cambio en el curso de mañana de 6 a 8. Mándeme un correíto, George, para hacerme acuerdo. Mándeme un correíto al mail para hacer el cambio de marco regulatorio, por favor. Ya, Inge, ya le envío, ¿sí? Porque si no, no vamos a poder ingresar porque somos del C. Y me olvido realmente. Mándeme un correíto. Listo. ¿Alguna pregunta? Alex, contento, levantó la mano. Sí, buenas noches. Lo que pasa es que yo llegué un poco atrasado. No sé si me incluirían en la lista, por favor. Alex, contento. Sí está en la lista. El único que no está es Leonardo Crespo. Ay, ingeniero, muchas gracias. Leonardo Crespo, a la 1, a las 2, a las 3, listo. Falta.
Listo, si no hay más preguntas, que tengan una buena noche. Nos vemos la próxima semana. Si tienen problemas en los deberes, me escriben o me escriben al mail o en el tema de la tutoría y ahí nos vemos, ¿no? Una linda noche a todos. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Que pase bien. Gracias, Inge. Buenas noches. Buenas noches, compañeros.